Benvinguts i benvingudes a la presentació del llibre de Franco Di Xio sobre Xile, 1970-1973, 1000 dies que extinción al mundo, no? Bé, molt breument faig una presentació tant del llibre com de l'autor per donar la paraula al Frank. En primer lloc, com a editors del llibre, volíem comentar que clarament el llibre que presentem avui és un punt d'intersecció molt interessant de rigor acadèmic i compromís militant amb els moviments populars, vull dir que és un llibre que té aquest punt d'equilibri entre rigor i compromís. Després és un esforç teòric i de recerca impressionant, en la mesura en què la quantitat de fonts i de treball, dels anys de treball de recerca que hi ha darrere del llibre demostra una qualitat impressionant i a més té un altre element, un altre actiu interessant que és que té un enfoc molt interdisciplinari que trenca una mica amb les tradicions acadèmiques tradicionals i també treballa noves categories d'anàlisi, intenta renovar categories d'anàlisi per adaptar-les a l'estudi del cas xilè. Després ho comentarà en Frank també, però també és important destacar que presentem un llibre que no deixa de ser al mateix temps una aportació marxista revolucionària cabdal a la reflexió estratègica sobre un procés polític viu, contradictori, molt interessant, que va intentar construir el socialisme però no va saber fer la revolució en aquest context històric, conduint malauradament a la derrota tràgica que commemorem demà passat, que és l'11 de setembre del 73. Bé, simplement, pels que no conegueu el Frank, a nivell de presentació, val a dir que és màster d'Història i doctor en Ciència Política. Des de 2007 és acadèmic en Història i Estudis Latinoamericans a la Universitat de Grenoble i ha estat investigador convidat a diverses universitats latinoamericanes. També cal dir que a nivell militant és militant del nou partit anticapitalista a França i a més, a part d'aquest llibre que presentem avui, i com ell mateix ha portat alguns exemplars d'un altre títol recent, ha publicat Poder Popular y Córdones Industriales, Testimonios sobre el movimiento urbano chileno 1970-73, Operación Cóndor sobre el tema de la repressió al Cono Sur, Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur, Las fisuras del neoliberalismo chileno, que em sembla que és aquest treball que ha portat avui. Després està coeditor o coautor del Volcán Latinoamericano, Izquierdas, Movimientos Sociales y Neoliberalismo en América Latina i d'Amèrica Latina, Emancipació i Movimiento. A més, té temps de ser col·laborador de Le Monde Diplomatique, redactor de Confetant y colaborador habitual de Rebelión. Obviamente agradecer la invitación y agradecer también el esfuerzo que están haciendo los compas de Silode. Montar una editorial alternativa no es cosa muy fácil. Yo creo que es esencial pelear esas trincheras de la edición alternativa, comprometida, difundir ideas en un momento en todos estamos buscando, por dónde va la micro, como dicen en Chile, por dónde va el bus. Entonces, bueno, agradecer a los compas de Silode, Andreu en particular, porque él volvió a leer todo el manuscrito y castellanizó los chilenismos, que habían bastante en el texto. Y no es cosa fácil tampoco. Bueno, recordar que este libro se publicó en Francia y en Chile primero, y es un proceso largo para mí, de más de 10 años al final de trabajo, de una tesis doctoral, después retomar, saben cómo son las tesis doctorales, son mamotretos que nadie lee, obviamente, que apenas sirven para cuando tienes un mueble cojo. Entonces tuve que retrabajar eso mucho, dividirlo, pasarlo de 800 páginas a 350, 400. Y finalmente, después de 10 años de trabajo, aquí está el libro.
Bueno, para mí fue un proceso muy importante adentrarse, ¿no?, en esa experiencia de los 1000 días de la Unidad Popular en Chile. Yo creo que tiene una vigencia muy grande esa discusión, ¿no?, sobre esta experiencia. Son 1000 días, lo que es poco, pero es inmenso, yo creo, para la izquierda y pensar las alternativas en el siglo XXI, sobre cómo articular, ¿no?, el poder popular y construcción política, qué espacio de las luchas, qué hacer con el Parlamento, qué hacer con el Estado, qué hacer con las Fuerzas Armadas, un momento de ruptura radical. Todo eso, de cierta manera, estuvo planteado en estos años 70-73. Y bueno, para mí fue mucho aprendizaje, horas y horas de entrevistas a militantes obreros, sindicalistas, años también en Chile compartiendo con la gente. Y en este sentido yo creo que el pueblo chileno tiene mucho que aprendernos a través de esa historia. Mi opción acá es mostrar algunas imágenes. No voy a hacer no sé qué, una cátedra, más bien va a ser algunas imágenes, algunas ideas, ¿no?, que después hay que leer el libro si quieren saber en detalle. Es el interés de escribir libros que son un poco detallados, que uno se demora a hacerlo. Pero algunas ideas que rescatar de este trabajo, de esta investigación. Esa es la versión del libro chileno. Yo creo que hay muchos elementos de introducción que voy a decir que seguramente conocen, pero para restituir un poco el contexto. Estamos en Chile, pequeño país del Cono Sur, en los años 70, 9 millones de habitantes, un país en la periferia realmente del capitalismo mundial, de la Guerra Fría, incluso de América Latina, donde hay un movimiento obrero muy estructurado, con una tradición de lucha importante, una gran central unitaria de los trabajadores, que es la columna vertebral, ¿no?, del movimiento obrero y sindical chileno, y también en Chile una tradición de grandes partidos de izquierda. De hecho, por eso que hay una parte de la izquierda europea que se identificó inmediatamente la experiencia chilena, porque encontraban cosas que conocían. Entonces el mecanismo, ¿no?, de reconocimiento se hizo fácilmente. Un PC, un PS, una central sindical, una tradición de una izquierda marxista estructurada en los años 30. Y resumiendo, en el año 70, Salvador Allende, gana la elección presidencial en la cabeza de una coalición, donde está esencialmente el PC, que es realmente el partido fuerte de la coalición, un partido obrero, marxista, muy stalinista en sus orientaciones, realmente un fiel seguidor del PC soviético. Y el PS, que es el partido de Allende, que es un partido mucho más heterogéneo, que está cruzado de muchas tendencias, guerreristas, trotskistas, socialdemócrata incluso. Estos dos partidos se lanzan esa coalición que nos viene de los años 30 con los frentes populares hasta la victoria del 70. La apuesta, digamos, del allendismo y de la Unidad Popular en la época es plena Guerra Fría, después de la Revolución Cubana también, es una vía chilena al socialismo, bueno, como la gran mayoría de ustedes saben, y donde la apuesta era, es posible en Chile comenzar el tránsito hacia el socialismo, romper con el capitalismo, enfrentar el imperialismo, pero respetando una tradición democrática parlamentaria en Chile, y según esta coalición, la posibilidad de comenzar a reformar el país sin pasar los límites legales de la Constitución, negociando el Parlamento, avanzando al socialismo de manera pacífica, democrática y gradual, digamos. Bueno, en categorías, podríamos decir, por etapa, una revolución por etapa. Saben que hay todo un debate, ¿no?, en torno a eso. Pero la apuesta de Allende es que sí hay tradiciones democráticas en Chile que podrían permitir este tránsito gradual al socialismo, enfrentando a la oligarquía y aliándose con sectores de la burguesía nacional. Hay también muchos debates posibles. Allende es una sorpresa para él mismo, después de 3 tentativas presidenciales, gana la cuarta,
pero con el 36% de los votos, es decir, es minoritario en el Parlamento. Lo que ya es un problema de entrada, es fácil de entender. La apuesta era un tránsito gradual constitucional, pero ya estaba minoritario en el Parlamento, lo que significa de entrada comenzar a negociar, ¿no?, con la democracia cristiana, que ocupa todo el centro político del país, para comenzar a gobernar. Y ya desde este principio Allende está siempre enfrentando muchos obstáculos, incluso para emprender las reformas, digamos, inmediatas, sin hablar de socialismo, pero las reformas inmediatas ya tiene que negociar en permanencia con la democracia cristiana. Y es muy importante en Chile que un partido pilar, incluso dentro del movimiento obrero, lo que se olvida a menudo, también la democracia cristiana tiene inserción fuerte, los cristianos están presentes en el sindicalismo en Chile. Estas fotos que les voy a mostrar la tomó Armindo Cardoso, un portugués, fotógrafo portugués, y tiene fotos que son geniales, magníficas. Y hace algunos años atrás entregó 3.000 fotografías a la Biblioteca Nacional de Chile, a la Dirección de las Bibliotecas y Archivos. Entonces ahí seleccioné un par de fotos. Bueno, a mí me gustan mucho estas fotos. Hay que entender, estamos en un país pobre, realmente sometido a una oligarquía tradicional muy reaccionaria, y la elección de Allende es una fiesta popular inmensa, es una gran fiesta. Hay un sociólogo chileno, Tomás Moyal, dice la unidad popular fue fiesta y drama, pero primero fue fiesta, una gran fiesta popular revolucionaria, la gente está en la calle, los niños, realmente una esperanza se abre para el pueblo chino para romper con la pobreza, para comenzar la reforma agraria, para volver a controlar los recursos naturales y el cobre, que es el sueldo de Chile, como decía Allende, es la principal riqueza del país. Una gran fiesta popular, de dignidad popular, del pueblo movilizado, es decir, no es solamente una elección que se comienza ahí, es el tránsito hacia un pueblo y una clase obrera en particular que se moviliza cada vez más y que defiende sus propios intereses. Más allá de la discusión sobre el Estado, el Parlamento, las negociaciones institucionales. Uno de los gestos fundadores de soberanía nacional y también de un gesto fuerte antiimperialista de Allende, ustedes lo saben seguramente, es la nacionalización del cobre. El cobre representa la principal riqueza del país hasta nuestros días. Chile tiene la principal reserva de cobre del mundo. De hecho, actualmente, por ejemplo, solo en Chuquicamata, que es una mina a cielo abierto, solo ahí representa 5% de la extracción de cobre del mundo, solamente en una mina. Entonces, obviamente hay intereses geopolíticos y estratégicos centrales. ¿Y quién controla las minas en la época? Fácil de adivinar. ¿Qué potencia? Claro, Estados Unidos. Estados Unidos domina América Latina y domina Chile en particular. Había intentado, hizo todo para impedir la llegada de Allende al poder, y cuando llegó al poder fue inmediatamente el blanco de Nixon, que dijo hay que tumbarlo, hay que hacer chillar la economía, son las palabras exactas en las memorias de Kissinger, y hay que derrumbarlo por la buena y sobre todo por la mala. Y Allende obviamente también atacó a los intereses estadounidenses con esa nacionalización sin indemnización, es decir, es expropiación a seca. Como Allende es alguien, un médico, masón, legalista, parlamentario, ex presidente del Parlamento chileno, es muy legalista Allende, dijo a sus asesores, calculemos cuánto estos malditos imperialistas nos robaron. Y sacaron la calculadora, y Allende dijo, mis juristas dicen que ustedes robaron tanto que no tengo nada que pagar. Y eso es legal. Y nacionalizamos todo para el Estado. Ese momento también fue fundado porque todo el Congreso votó la expropiación. Es decir, la derecha se vio acorralada de cierta manera y no se atrevió a oponerse a la nacionalización del cobre. Pero los problemas rápidamente
nacieron, ¿no?, en este tránsito de una vía institucional socialista. La apuesta de Allende era canalizar también el movimiento obrero, las fuerzas sindicales, en esa dirección, ¿no?, digamos, de negociación parlamentaria, de reformas radicales, pero también en permanencia canalizando estas fuerzas para no desbordar el marco legal. Eso fue su propuesta política, de hecho. Allende, por ejemplo, en este discurso del 1 de mayo del 71, organizado por la Central Única de los Trabajadores, anuncia muchas medidas que para la época son muy radicales. Nacionalización de empresa. Anuncia también un sistema de cogestión de las empresas nacionalizadas. Pero también siempre está, en la otra mano, amarrado con sus compromisos en el Parlamento y con la institucionalidad. Típico, Allende propone inicialmente nacionalizar 150 empresas. La democracia cristiana que hace inmediatamente: horror, el comunismo, los tanques soviéticos van a llegar a las calles de Santiago, imposible, no pueden nacionalizar tantas empresas. Negocian, bajan a 90 empresas finalmente. ¿Qué quieren nacionalizar? Y finalmente, cada empresa que Allende va a intentar nacionalizar, de manera sistemática, la Contraloría de la República, la democracia cristiana, la derecha del Parlamento, van a hacer todo para obstaculizar, bloquear estas nacionalizaciones. No era ni el comunismo ni el socialismo, era tener un Estado ya regulador de la economía, digamos. Pero eso ya los sectores dominantes no lo aceptaron. En paralelo, la fiesta revolucionaria, podemos llamarla así, el movimiento obrero organizado, los pobres del campo de la ciudad, como lo decía el MIR, el movimiento de izquierda revolucionaria, ellos sí se movilizan con sus herramientas de clase, digamos, en la calle, en las fábricas, en el campo, y comienzan a desarrollar, digamos, formas de organización y autoorganización. En el campo, por ejemplo, y el MIR ahí participó activamente, que el MIR estaba fuera de la coalición, era como la izquierda revolucionaria no parlamentaria de ese momento. Entonces, ¿qué hace el MIR? Acompaña y radicaliza esas movilización. También reivindica la ruptura con el Estado burgués, con el Parlamento. Esa es otra opción estratégica. Y concretamente en el campo era comenzar a ocupar predios de los latifundistas, corrida de cerco, como decían. Uno agarra el cerco, en vez de que esté acá, lo corres 10 metros para adentro. Y una semana después, 10 metros para adentro. Y ahí vas ganando terreno a los grandes propietarios. En la ciudad comienza un proceso de ocupación de fábrica, las tomas, como se decía en Chile. En los barrios también, autoorganización barrial muy potente, en particular gracias a la participación muy activa de las mujeres populares. Entonces, lo que quiero decir es que ahí comienza, y es lo que intenté trabajar sobre todo en el libro, intentar mirar este periodo de la Unidad Popular, no porque sobre el Allende de la Unidad Popular pueden rellenar una biblioteca entera. Hay una cantidad de libros astronómica, pero la gran paradoja es que hay muy pocos, y cuando comencé casi no había, estudios sobre qué pasó abajo, en las fábricas, en el barrio, es decir, una visión desde abajo de este proceso, lo que es una paradoja inmensa para un periodo justamente que es de grandes movilizaciones. Pero siempre se veía a través de la figura de Allende, de los partidos, del gobierno. Y si lo miramos desde abajo, se ve que comienza el desborde, digamos, el desborde popular que tensiona los compromisos institucionales legales del allendismo. Yo creo que eso puede sonar incluso para las discusiones que hay en Podemos, en otros lados. Pero eso es lo interesante, ¿no? Esa dialéctica, dinámica entre lo social y lo político, entre la lucha de clase y los compromisos institucionales, entre el peso del Estado que frena muchas cosas, porque Allende controla el ejecutivo, el minoritario en el Parlamento, y además el aparato judicial está en manos de los sectores ultraconservadores, y queda un pedazo grande, son las Fuerzas Armadas.
lo interesante es ese desborde desde abajo. Los trabajadores reivindican nacionalización. Allende había dicho 90 empresas, los trabajadores que dicen 90 empresas, muy bien, pero nosotros queremos 100, 150, queremos 200, y esta empresa, ¿por qué no está nacionalizada? ¿Y por qué yo que trabajo, no sé, en la conserva chimichurri, yo no tengo derecho a estar en el sector nacionalizado? Porque yo no puedo gestionar como mi compañero que está en la Luchetti, que hace pasta. Se comienza a tensionarse, ¿no? Los límites del proyecto, que era para la época un proyecto de reformas radicales, pero también, a pesar de todo, limitado. Por ejemplo, el sector nacionalizado en la industria representa 150.000 trabajadores, pero deja afuera 280.000 trabajadores. O sea, ahí comienza la tensión, ¿no? Entre lo social y lo institucional. Y lo que trabajé fundamentalmente en el libro son esas dinámicas, sobre todo porque se puede imaginar que los de al frente no se quedan ni callados, ni los brazos cruzados, ni dejan a Allende nacionalizar, expropiar, porque hay que resituar un poco, si leer los discursos de Allende de la época. Hugo Chávez es ultra reformista, Iglesias no es ni socialdemócrata, es decir, el nivel de radicalidad era muy avanzado. Se habla de socialismo, marxismo, antiimperialismo. Esa es la retórica de la época de Allende. Un nivel de radicalismo muy importante. Y obviamente para la burguesía chilena es el horror total de la tierra, digamos, si no es que es en el cielo. Entonces Allende también, y el movimiento popular, tiene que enfrentar una ofensiva muy dura de los sectores dominantes, aliados, articulados con los Estados Unidos y la CIA. Ahí hay una alianza que hoy día está muy documentada, se desclasificaron los archivos, no es invención de un izquierdista iluminado, tenemos sus archivos. Hay un trabajo sistemático de la CIA para empujar los sectores más conservadores de la democracia cristiana, a aislar los sectores progresistas que sí estaban dentro de la democracia cristiana, que querían negociar con Allende. Es que hace los Estados Unidos, apoyan, financian el sector más duro de la DC, y al mismo tiempo apoyar los sectores de la burguesía que querían la pelea de clase, digamos. Y eso funciona además que Allende comienza a tener problemas económicos, inflación, división en su propio campo, en el Parlamento y también los partidos, entre el PC y el PS, comienza un enfrentamiento muy duro entre los llamados rupturistas, el PS, partido de Allende, y los llamados gradualistas, el PC. Y la paradoja es que Allende estaba con el PC y no con su propio partido. Allende quería moderar el conflicto social para poder justamente negociar en el Parlamento. Y inteligentemente los sectores económicos dominantes, la burguesía, la CIA, cuando entienden que en el Parlamento, más bien entienden que el conflicto social y político se desplazó del Parlamento a la lucha de clase, digamos. Y se dicen, vamos a derrumbar a Allende por donde más le duele la economía. Y octubre 72 es la gran huelga patronal, los patrones, la burguesía también hace huelga, como saben. Un lockout industrial, cierran las fábricas e intentan paralizar el país con la ayuda de los camioneros. Y la respuesta muy potente de la clase obrera es enfrentar el lockout patronal con más movilización, con ocupación de fábrica, y reivindicando justamente, comienza a cundir en el espacio, digamos, del espacio obrero y social, la reivindicación del poder popular, es decir, el poder popular contra la ofensiva de la burguesía. Eso explica, por ejemplo, la ocupación de esa industria que definitivamente en manos de sus trabajadores. Es decir, hay un territorio de luchas, que trabajo mucho en el libro, cómo se articulan el barrio, el territorio y la identidad de clase en este momento, en particular en las zonas industriales, ¿no? En los cordones industriales de Santiago, Concepción, Valparaíso, Arica, Punta Arenas. Hay algunas fábricas que son muy simbólicas, como esa gran empresa textil, Yarur, que pertenecía además a una de la familia
la burguesía muy importante del país, los Yarur. Es simbólica porque Yarur no hacía parte de las empresas destinadas a ser nacionalizadas por Allende. Es decir, fue intervenida por el gobierno bajo presión de los trabajadores. Son los trabajadores que presionaron y obtuvieron de Allende su nacionalización. Obviamente Allende hizo también el gesto político de nacionalizar. No hubo represión, hubo nacionalización. O sea, ahí hay una dialéctica, ¿no? Una dinámica entre el gobierno y su base social y popular. Pero el día de la nacionalización, Allende le dice a sus asesores y a los sindicalistas de Yarur, bueno, firmó el decreto, nos lo van a seguramente vetar, pero si comenzamos así, seguramente estamos cocidos, no lo vamos a lograr. O sea, Allende realmente fue en contra de su voluntad que eso se desarrolló. Y todo este trabajo, mi trabajo se destina a estudiar esa dinámica, ¿no? A través de entrevistas en particular, hay muchos trabajadores sindicalistas que todavía pasaron el periodo terrible de la represión, la tortura, la dictadura, el exilio, y tienen una memoria muy importante que aportar, ¿no? de esas historias de lucha. Cuando voy a detallar, obviamente cada empresa es una historia en sí, muy diferente según si es pequeña o grande empresa, la presencia sindical, si habían militantes del MIR o no. Si el PC estaba muy presente, muy a menudo frenaba porque le podía crear el problema a su gobierno. O sea, ahí hay una dinámica bien interesante. También hay todo un debate en la época si las ocupaciones, nacionalizaciones es sobre todo para desarrollar formas de control obrero o si es sobre todo para la batalla de la producción, para ayudar al gobierno y el desarrollo del país. Y hay una discusión muy dura dentro de la izquierda. El MIR, por ejemplo, dice, ¿para qué sirve la batalla de la producción si todavía no controlamos el aparato productivo y no se transformaron las relaciones sociales de producción? Y el PC dice, si hay crisis económica, no podemos avanzar. O sea, ahí aparece un debate casi sin fin entre los que dicen consolidar para avanzar. Eso lo dice el PC, es decir, ya, avanzamos un poco, hay que frenar, consolidar, estabilizar. Y los sectores más radicales, donde se encuentran el PS, los cristianos revolucionarios, el MIR, que comienza a aliarse con este sector de la Unión Popular más radical, que dice avanzar sin transar, porque si no viene el golpe. Es muy binario la imagen, pero si uno vuelve a leer los debates de la época, a veces eran muy binarios también. El enfrentamiento era muy duro, era blanco y negro, no había matices posibles. Bueno, las imágenes de Cardoso son espectaculares. Ahí una trabajadora textil, una hiladera. También, obviamente, la burocracia, el problema de la participación. Aquí tenemos un interventor dando la batalla de la producción. El interventor es el jefe nombrado por el Estado, por el gobierno, en las empresas nacionalizadas. Pueden ver la caricatura. Obviamente en esos momentos hay problemas de burocratización, de gente oportunista también, que se vuelve revolucionaria del día a la mañana, todos esos problemas que sabemos. Otra parte del trabajo estudia también el tema del abastecimiento. Los compañeros que siguen la experiencia bolivariana en Venezuela saben que hay una batalla. La batalla no es solamente la producción, es la distribución también. Y la problemática del abastecimiento es central. Porque pues para realizar una economía, así controlas la distribución de los alimentos básicos. En Chile también se experimentó formas de poder popular en el ámbito del abastecimiento. Aquí tenemos la JAP, que son la Junta de Abastecimiento y Control de los Precios, que era una forma institucional desde el gobierno para intentar combatir el mercado negro. ¿Qué hicieron los sectores dominantes? Mercado negro, mercado negro, mercado negro. Para realmente minar la economía. Hay días en que el Mapocho en Santiago, el río que cruza Santiago, estaba blanco de leche. Y en los barrios no llegaba la leche, obviamente. O sea, eso crea problemas políticos centrales. El gobierno intenta controlar, pero lo hace desde las herramientas. Pero también desde abajo aparecen iniciativas de
abastecimiento popular, desde la autoorganización. De nuevo ahí se encuentran dos formas, ¿no?, de pensar la política, la intervención, y no son formas puras. No digo que había un poder popular puro, heroico, horizontal, democrático, y frente al Estado burocrático nunca fue así. Desde abajo había muchos problemas y desde arriba muchos problemas, obviamente. Pero se enfrenta a la manera de intervenir, ¿no?, en la política. Otro comando provincial de abastecimiento directo. Son muy radicales la forma de intervenir, es decir, una comunidad de vecinos ven que hay una tienda, un supermercado que practica el mercado negro, se organizan y el sábado de la mañana invaden el supermercado, sacan al dueño y comienzan a autoorganizar el supermercado. Eso es el nivel de, digamos, de radicalidad de la época. No digo que es el caso en todo Santiago ni nada, pero hay varias experiencias así. Es decir, está un momento en que el nivel de conciencia política, de organización, de conciencia de clase es muy, muy alto. No sé si vieron la batalla de Chile, Patricio Guzmán. Bueno, si vieron la batalla de Chile, ahí pueden escuchar hablar los obreros. Yo creo que hablan mejor que cualquier doctor en ciencia política. Con una claridad sobre los desafíos del momento, cuáles son las fuerzas que se enfrentan, cuáles son los desafíos del gobierno. Es impresionante, digamos, el nivel de conciencia política del pueblo chileno en ese momento. No se preocupen, voy a terminar en poco tiempo. Bueno, un poco borrosa la imagen. Aquí es una experiencia emblemática del movimiento de la izquierda revolucionaria, el MIR, en uno de los barrios de Santiago, en un campamento que se llama Campamento Nueva Habana. En Nueva Habana, el MIR comienza a practicar formas de poder popular urbanas, digamos, en una zona de la ciudad muy pobre, donde hubo ocupación de terreno, autoconstrucción de casas, y el MIR ahí interviene y comienza a defender la idea del poder popular, ¿no?, de la autoorganización, desde lo urbano, desde lo barrial, con asambleas de vecinos, también con autodefensa de los vecinos, recordando que el MIR, su orientación estratégica es la guerra popular prolongada. Es decir, el MIR piensa que primero no creía en la elección de Allende, se equivocó, y hizo su autocrítica, de hecho, y después decía Allende va a aguantar algunas semanas y viene el golpe, o sea, hay que prepararse para enfrentar el golpe. Allende aguantó bastante más, pero vino el golpe y un momento en que el MIR no estaba tan preparado. Podemos volver sobre el tema. Lo interesante es que después de octubre de 72 se multiplican las formas de coordinación. Coordinación territorial. Ese de Santiago comienza a cundir, digamos, la forma de organización territorial horizontal. En las zonas industriales aparecen lo que se llamaron los cordones industriales. En la época había una gran concentración industrial a lo largo de las avenidas. Y por ejemplo había una empresa de 1000 trabajadores, había una de 50, había una de 100, que tenían rumbos económicos diferentes, y la inteligencia táctica de los sindicatos en este momento es decir, no importa el rumbo económico, no importa el tamaño de la empresa, nos vamos a aliar territorialmente y formar un cordón industrial con una asamblea del cordón para defendernos primero frente a los ataques de los patrones, de la extrema derecha, en la época Patria y Libertad, de hacer atentados y todo eso. Y sobre todo comenzar a ver si podemos pensar cómo crear formas de control de la producción. Es incipiente, es embrionario. De hecho, bueno, la pequeña historia, yo cuando llegué a Chile empecé el doctorado, y como ya militante, y llegué con la idea del soviet, voy a estudiar los soviets chilenos. Ese era mi objetivo, no había duda ni nada. Además de Francia, usó textos de Ben Said y todo que daban la imagen de los cordones súper estructurados, potentes, de doble poder. Yo iba a estudiar doble poder en Chile. Y más investigué, más entrevisté, más me di cuenta, y eso yo creo el interés de investigar, hacer una historia, digamos, desde los archivos y los testimonios, que nunca llegó a ser doble poder a una escala, digamos, tan grande. Fue un embrión de doble poder, de dualización de poder,
embriones de poder popular, y muy valioso, muy interesante. Y de hecho, si uno lo mira desde la historia, con la rigurosidad también del archivo y la entrevista, permite bajar un poco el perfil de la experiencia, pero entenderla mejor también. Porque si había tantos soviets y cordones industriales tan bien organizados, ¿cómo explicar que en 48 horas el golpe barrió con esa experiencia? Se permite también entender cómo terminó la Unidad Popular. Lo interesante es tu experiencia de poder popular, de coordinación en el campo, en los barrios, en las fábricas, a lo largo de todo el país. Bueno, ahí en el libro aparece mucho más en detalle, obviamente. Y queda mucho por estudiar. Yo me concentré en lo urbano y en el movimiento obrero, fundamentalmente. Por ejemplo, queda mucho por estudiar en el campo, y hay jóvenes investigadores, también militantes, que lo están haciendo actualmente, o estudiar más en provincia. Por ejemplo, en Arica, en el extremo norte, hay una gran concentración de industria electrónica. Y ahí hubo un cordón muy poco conocido, un cordón industrial, también se autoorganizó. En Punta Arenas, al otro extremo del país, hay una industria lanera. Y en torno a una gran fábrica, también se organizó una forma de coordinación territorial. El tema del poder popular es un tema de gran debate estratégico dentro de la izquierda en la época. Hay varios foros que se organizan. Por ejemplo, aquí la revista Punto Final, que fue una revista muy importante de la izquierda revolucionaria. Es decir, la izquierda debate cómo pensar el espacio del poder popular en un proceso de transición al socialismo. ¿Dónde está ubicado? La forma de poder obrero, de poder popular. Es una visión del poder dual, de ruptura del Estado burgués, o el poder popular es una articulación entre la autoorganización, los partidos y el gobierno de izquierda. Y hay un debate muy intenso dentro de la izquierda. Por ejemplo, incluso el PC al principio, los cordones industriales, está en contra, porque dice va a crear problemas al gobierno y además representa un paralelismo sindical. Tenemos a la CUT, ¿por qué crear coordinaciones obreras paralelas? Eso divide el movimiento obrero, esa es la posición del PC. El MIR, al contrario, él es el que más, aquí una marcha del MIR, agitó la idea de crear poder popular. Pero siempre desde su visión estratégica de también la estrategia de ruptura armada. Y eso con muchas tensiones, entonces, porque en un momento de autoorganización, de un movimiento obrero muy potente, pero la estructura misma, muy vertical del MIR, entró en desfase o hasta tuvo roces con la dinámica horizontal del poder popular. O sea, el MIR también se encontró a veces completamente desfasado con los cordones industriales. Además estaba poco inserto dentro de la clase obrera. Sobre todo tenía fuerza en los sectores pobres de la ciudad, del campo, y eso fue otro problema que encontró este pequeño partido que nació en el año 65, es decir, 5 años antes de la UP, era una guaguita, como dicen en Chile, acababa de nacer. Y el PS, que era este partido movimiento mucho más flexible, de cierta manera es el que más entendió el potencial de los cordones industriales. Eso también es algo que rompe un poco con la visión que tenemos desde acá, que el MIR era la encarnación del poder popular. Sí, que más lo defendió teóricamente, pero el que más estuvo a la cabeza de los cordones industriales, de la forma de organización, fueron militantes del PS, del sector de izquierda del PS. Y ahí con la contradicción fundamental que a veces estaban presidiendo un cordón industrial que decía control obrero, cerrar el parlamento burgués, nacionalizar todas las fábricas, y los mismos militantes después estaban en el partido o en el ministerio donde le decían pero ustedes están locos, son trones, nos van a destruir el proceso. Hay incluso relatos de reunión de Allende con el presidente del cordón Cerrillos, donde Cerrillos increpa a Hernán Ortega del PS diciendo tú eres un infiltrado, tú quieres sapear la Unidad Popular. Sapear, no. Zapar, ¿no? Sí, exacto. Sabotear la Unidad Popular. Sí, mucha tensión dentro de la izquierda.
toda la discusión sobre cómo organizarse, qué tipo de lazos entre la asamblea, por ejemplo, y las comisiones, cómo los partidos se insertan en esas formas de organización horizontal. Y ahí, bueno, se pueden imaginar mucha tensión, porque ¿cuál es la tendencia casi natural de cualquier partido, que sea revolucionario, reformista, socialdemócrata? Es intentar meterse, ¿no? Y controlar si puede. Y eso es casi, lo combatimos todos, pero pasa, ¿no? Se hubo tensión entre los partidos también y la asamblea de los trabajadores. A veces los partidos llegaban a la asamblea e intentaban dar la línea. Y de los miristas a los socialistas pasando por el PC. Ya había tensión entre la autogestión, digamos, y la línea del propio partido. Bueno, voy terminando. Obviamente, después de la gran victoria que fue octubre 72, donde se frenó la ofensiva de la burguesía, Allende logra retomar el control del proceso político, aislar los sectores golpistas más duros, pero también la respuesta de Allende frente a ese desborde popular es un gobierno cívico-militar. Por la primera vez Allende nombra a generales en el gabinete en nombre de retomar el control y de la paz social. Y ahí es una primera tensión importante, y sobre todo es meter el lobo en el gallinero, obviamente. Pero en la época no se lee así, incluso en las bases. Si ven la batalla de Chile, hay un obrero del cordón Vicuña Maquena, creo, que dice, no, los militares en el gobierno, la mejor garantía contra los golpistas y los sediciosos. O sea, hay una lectura totalmente errónea en ese momento por gran parte de la izquierda. Y en ese sentido, los miristas ahí acertaron, porque denunciaron el gabinete cívico-militar diciendo es el mejor camino hacia el golpe. Los militares en el gobierno es una respuesta equivocada a la jornada de octubre. Otro problema es que Allende, respondiendo a ese desborde, en su tiempo a esos ataques permanentes de la derecha, de la CIA y todo, integra a los militares, en su tiempo integra a los dirigentes de la CUT al gobierno. Y hay un gabinete impresionante donde tienes los generales de las tres ramas del ejército, armas del ejército, más los dos principales dirigentes de la CUT, todos en el mismo gobierno, el secretario general y el presidente de la CUT, con los tres generales. Entonces la CUT también se encuentra en una situación de integración, ¿no?, en el aparato de Estado, que es problemática en el momento de defender su autonomía. Pero en paralelo los obreros, ellos reclaman ni una menos, pero sí mucho más, es decir, más empresas de la era social, más nacionalizaciones, radicalizar el proceso para defenderse de los ataques de la burguesía. Entonces, año 73 es un año de reflujo y al mismo tiempo de tensiones entre la base de la Unión Popular y el gobierno, entre los cordones y la dirección de los partidos, entre la CUT también y las bases obreras que quieren ir más allá del proceso. Hay varias movilizaciones, cordón O'Higgins, cordón Mapocho Cordillera, el cordón Cerrillos, que fue el más potente. Esas tres imágenes de Cardoso son imágenes que encontré que de cierta manera estuvieron perdidas más de 40 años. Siempre circulaba una versión totalmente pixelizada de esa foto, pero nadie sabía dónde estaba. En realidad estaba en el fondo Cardoso. Entonces, cuando entregó el fondo y me encontré con eso, era, bueno, son historias personales, pero cuando trabajas 10 años sobre un tema, te encuentras con eso que lo buscabas desde hace 10 años. Tal vez no parece, pero una felicidad. Ahí tenemos a los obreros protestando en contra de su gobierno, protestando en contra de la devolución incluso de empresas. Que el ministro del Trabajo del PC de la época dijo, para parar el enfrentamiento hay que devolver las empresas ocupadas a sus dueños y así podemos negociar con la democracia cristiana. Y eso generó una tensión tremenda con los obreros que decían, pero estás loco, ya ocupamos, no la vamos a devolver. Barricadas en el sur, por ejemplo en la pequeña ciudad de Constitución se ocupó, incluso se controló el centro durante 3 días, etc. Un enfrentamiento en las calles.
Los trabajadores le decimos basta, momios, conche su madre. Si se entiende la retórica clasista, los momios son las momias, son la oligarquía. Conche su madre, no es muy fino ni muy feminista, pero mucha movilización obrera. Hay una imagen, no la tengo acá, pero que grafica bien el último periodo de esa época. Es un obrero que desfila, está con un cartel solo, y en el cartel está escrito este gobierno es un gobierno de mierda, 3 puntos, y abajo, pero es mi gobierno. Y eso resume perfectamente la situación del último año. Es decir, la clase obrera conscientemente dice Allende es nuestro, lo elegimos, lo defendimos en octubre 72, la reforma que puso en marcha nos ayudaron, ya no hay represión contra la clase obrera, lo que no es poca cosa, porque la historia de masacres en Chile, hay toda una historia de masacres, pero es un gobierno de mierda, porque ya no tiene capacidad legislativa para avanzar. Y esta situación de empate catastrófico, como lo dice Muyal, finalmente fue resuelta por el golpe de Estado y los de arriba. Porque los de abajo ya no se encontraban con las herramientas políticas, incluso estratégicas. El MIR en este momento, claro, dice crear poder popular, pero no tiene la capacidad de influencia real en la clase. Y además, yo insisto, su verticalismo orgánico en ese momento es un problema para realmente llegar a las formas de poder popular. La burguesía y la prensa, hay una campaña de prensa también en ese sentido. Chile fue una de las primeras guerras mediáticas modernas en todo el proceso de transformación radical. Sabemos hoy día que la CIA dio millones de dólares al Mercurio y a otras prensas de la época para agitar la idea que el golpe es la solución. Durante meses, el golpe es la solución, las Fuerzas Armadas tienen que intervenir. O sea, ahí hubo una campaña mediática muy potente. Estoy terminando. Esa caricatura muestra el drama de los últimos meses. En el Parlamento, inicialmente con el apoyo de Allende y después lo vetó, pero igual se aprobó la ley. Se aprueba una ley de control de armas. En la idea de Allende era para controlar a la extrema derecha. ¿Y qué hace la derecha? Retoma el proyecto, lo modifica un poco y lo utiliza para que comience a intervenir el ejército en las fábricas, en las calles, a requisar, incluso a reprimir. Hay un muerto en la época. Claro, controlar al obrero que tiene... En las entrevistas yo también investigué cuál era el nivel de capacidad de autodefensa armada de los coroneles industriales. Era casi nula. Había una escopeta oxidada, en algunas fábricas comenzaron a inventar bazooka casero, pero la cosa podías esperar de acá a la escalera, o incluso esos elevadores, ¿saben que hay en cada fábrica? Algunos comenzaron a blindarlo, a ponerle placas, supuestamente para defenderse de un allanamiento militar, pero frente a un tanque, ¿cómo lo hacen? Y obviamente la integración de los militares al segundo gabinete cívico-militar en el 73, eso consagra o confirma, digamos, el hecho que los militares comiencen realmente a dominar antes del golpe del proceso político. Y eso hay que insistir. Es decir, el golpe llega después de un proceso de integración de lo militar a lo político y también de represión militar en las calles. Está la historia de los marinos de Valparaíso que fueron torturados en sus buques en el año 72. Allende lo supo y en nombre del peligro que significaba intervenir, dejó la justicia militar actuar. O sea, ahí está toda la complejidad. Y la ilusión o la cierta ingenuidad, digamos, de la izquierda en ese momento, pensar que el poder popular podía detener la guerra civil. Incluso el PC, 4 días antes del golpe, desfila con no a la guerra civil. Pero en realidad la guerra civil ya estaba desatada en todo el país, estaba organizándose. Y la izquierda se encuentra el día del golpe sin capacidad político-militar
El MIR incluso había enterrado sus armas pensando, porque Allende, de manera inteligente, había anunciado un referéndum. Allende tenía un proyecto de reforma constitucional para, digamos, salir del paso. Sabía que el Parlamento tenía que saltarse el Parlamento, digo. Podemos discutir de Venezuela. Entonces Allende tenía idea de referéndum, asamblea constituyente, nueva constitución, para intentar aguantar hasta el final de su mandato en el año 76. Según un historiador que está trabajando el tema actualmente, 6 veces intentó lanzar un referéndum, 6 veces el PS frenó, porque había que medir fuerzas también, no estaban seguros de ganar el referéndum. Y finalmente, cuando ya estaba decidido el referéndum, bueno, Pinochet se entera y adelantan el golpe de algunos días para impedir el referéndum y la asamblea constituyente. Recordemos que quien nombró Pinochet responsable del Estado Mayor, el jefe del ejército, es Allende, en agosto de 73. Es decir, dimite Prats, el general legalista, que efectivamente fue muy fiel a la Constitución, digamos, dimite bajo la presión de la burguesía y también frente a sus propias contradicciones, y Allende dice, bueno, necesito un general constitucionalista, fiel, legalista, y dicen, aquí lo tenemos, Augusto Pinochet. Bueno, Augusto Pinochet. Pinochet obviamente encabeza el golpe de Estado y termina con lo que sabemos, no solamente el bombardeo y la muerte de Allende y de todos sus colaboradores, pero inmediatamente aquí es la moneda, la represión, una represión muy fuerte también en las poblaciones, en las fábricas, en las colonias industriales, en el campo, en el sur, en el norte del país, que abre el camino a una dictadura feroz, neoliberal, a partir del 75, y que destruyó para mucho tiempo lo que fueron justamente el potencial enorme de estas formas de poder popular, que justamente intenté estudiar en este libro. Muchas gracias. Gran parte de la izquierda chilena en ese momento está segura que en la tradición constitucionalista de las Fuerzas Armadas del país. Y eso ya está en muchos sectores de la izquierda, por lo menos parlamentaria, con la idea justamente que a diferencia de Bolivia o Argentina no hubo golpes. Pero si miras con más detención la historia chilena, en realidad las Fuerzas Armadas siempre intervinieron para masacrar en los momentos de gran movilización, y eso se olvidó bastante. De hecho, después del golpe, el PC chileno, en su autocrítica, hay un punto central de lo que llamaron los vacíos históricos de la estrategia de la Unión Popular. Y el primer vacío histórico es la ausencia de un pensamiento sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Chile. Se lo reconocen a posteriori, digo, después del golpe. Y eso se combina con el peso del PC en la coalición, que en este momento está alineado sobre la idea de la vía pacífica, la coexistencia pacífica que defiende la URSS. Y en estas dos cosas, la tradición histórica que piensa desde Chile la izquierda, más el peso de la teoría de la coexistencia pacífica, hace que se puede realmente asentar, consolidar la idea de una vía institucional del socialismo. Después de eso hace parte del debate. En base al golpe chileno, recordemos que nace el eurocomunismo, la teoría de Berlinguer desde Italia, que hay dos conclusiones totalmente opuestas. Un sector de la izquierda que dice, finalmente nos equivocamos totalmente, las Fuerzas Armadas son deliberantes cuando hay que defender los intereses de las clases dominantes más allá de sus contradicciones, y entonces hay que prepararse a ese tipo de enfrentamiento. Y otro sector de la izquierda, el PC italiano, que concluye exactamente lo contrario. Dice, la derrota de Allende confirma que la única manera de transformar son alianzas parlamentarias con la democracia cristiana e ir de manera muy paulatina acusando al MIR de haber radicalizado el proceso. O sea, ahí hay un debate estratégico que se abre después que va a durar muchos años. Sí. Sobre lo que mencionaste del teniente, para explicar, Allende tuvo que enfrentar una huelga de mineros de la mina del teniente. Eso le costó millones de dólares de la época de la economía chilena,
y sobre todo apareció que había todo un sector de la clase obrera minera, que es la vanguardia de la clase obrera chilena, que estaba en contra de Allende. Y ahí se ve que hay una tensión entre política y clase, porque quien controlaba sindicalmente el teniente era la democracia cristiana. ¿Cuál fue la estrategia de la democracia cristiana? Es decir, le piden batalla de la producción, vamos a dar la batalla de la producción, pero tienen que pedir aumento de sueldo, aumento de sueldo, aumento de sueldo. Y Allende le contesta públicamente, va al teniente y le dice: trabajadores, no habrá aumento de sueldo, por el momento hay que aumentar los sueldos de los más pobres y hay que redistribuir la riqueza, no trabajan para sus riquezas a ustedes. Y ahí comienza una huelga entre, digamos, intereses corporativos asusados por la democracia cristiana y el proyecto allendista de redistribución. Y eso le costó mucho a Allende. Hubo una marcha desde el teniente a Santiago, enfrentamiento con la policía y todo eso. Y bueno, no tendré 3 puntos, un punto. Dentro del punto positivo, a mí lo que me interesó mucho eso es esa dinámica efectivamente de autoorganización, también la defensa del concepto de poder popular, ¿no? Que comienza a circular, que existió la Revolución Cubana, pero que después de Chile comienza a difundirse mucho más allá. Reivindicar la forma de autoorganización de poder popular territorial y obrero y su articulación a un gobierno de izquierda. Es una dinámica muy interesante. Y dentro de los puntos más negativos es tener una reflexión crítica, autocrítica sobre el momento de la ruptura. Es decir, en un momento dado, el Estado es una jaula que te atrapa totalmente y que te impide justamente la transformación. En un momento dado, primera fase, la elección y la conquista del gobierno fue un gran avance, permitió reformar, comenzar a redistribuir, liberar la energía de la gente, politizar. Y un segundo momento fue una jaula que amarró totalmente a la izquierda a la Constitución, a las negociaciones institucionales del Parlamento. Es decir, que en un momento dado, si realmente transitas hacia el postcapitalismo, tendrás que romperlo. Eso yo creo que es una lección chilena. No digo que sea fácil y que tenga la solución, porque si miramos de manera no objetiva, porque no me gusta la objetividad, pero si me mira con cierta distancia, podemos decir que las dos opciones fueron derrotadas. Tanto la opción del MIR como la opción de Allende fue derrotada. Eso es lo que pasó en el golpe de 73. Después, frente a eso, ¿qué podemos pensar que era posible para evitar la catástrofe en la represión? Yo tiendo a pensar, pero es muy fácil decirlo hoy día, obviamente, es que hay momentos en que las bifurcaciones, como dice Bensei, hay bifurcaciones que no se tomaron y que tal vez justamente después era muy difícil revertir el camino. Hay momentos en que Allende parece que incluso lo pensó, si había que apoyarse mucho más en los cordones que surgieron o había que calmar el proceso para aguantar hasta el fin del mandato o por lo menos hasta el referéndum. Y con la distancia podemos decir que tal vez si con una política más, por ejemplo es lo que dice Carlos Altamirano en el año 74, el secretario general del PS, tiene un libro muy interesante que se llama Dialéctica de una derrota. Muy interesante el libro. Todavía Altamirano era marxista antes de venirse a España ¿cómo se llama? No Zapatero, el anterior, que Felipe González le lavara el cerebro y vuelva a Chile totalmente renovado. Bueno, en 74 Altamirano dice: ahí hemos fallido, no supimos leer la potencialidad que nació y la tendimos a frenar. Entonces eso fue un error. Y lo otro es, más concretamente, cómo se enfrenta a un golpe de Estado, es la crítica de las armas, digamos, como dice Marx. Y ahí se ve que habían sectores importantes dentro de las filas de las Fuerzas Armadas que eran no allendistas, aunque sí los suboficiales, los soldados, y muchos que eran legalistas, digamos. Con este sector, más el movimiento obrero organizado, posiblemente era factible frenar el golpe, pero no se dio. Obviamente el movimiento obrero solo no podía frenar el golpe. Ya en este sentido Allende tenía la razón. En un momento dado tiene un debate con militantes de la izquierda del PS
que lo increpan porque ellos dicen hay que distribuir las armas. Y Allende le dice, a ver tú, ¿cuántos obreros me das para enfrentar un tanque? Y ahí se queda en blanco el militante. Pero la alternativa no era esa, era cómo sectores allendistas de izquierda, legalistas de las Fuerzas Armadas, más el sector del movimiento obrero, poder frenar el golpismo, digamos. Lo que se dio de cierta manera con muchas diferencias en abril de 2002 en Venezuela, con muchas diferencias. Ahí hay algo que permite pensar que otro camino era posible. Y yo creo que el potencial de los coroneles industriales era inmenso y se quedó truncado a un estado embrionario justamente porque no tenía dirección política en ese momento. Les decían, sí, pueden ocupar, pero quédense ahí. Si ocupan, vamos a intentar requisar la empresa, pero si no la requisamos, no podemos, tiene que volver al sector privado. No le daban perspectiva más allá, digamos. Y eso conecta con lo que dijo el compañero sobre la... ¿Quién me dijo eso? Sobre ir más allá, digamos, de la simple ocupación de la fábrica. Que incluso el control de la producción se dio, pero en pocas fábricas. La mayoría era solamente ocupación y se esperaba la intervención de la empresa. En muy pocos casos se ponía en marcha inmediatamente una forma de control de la producción. Pero sí, para volver sobre el tema, hubo experiencias de fábrica ocupada con abastecimiento en el barrio que colindaba la empresa. O sea, ahí comenzaron a emerger formas muy interesantes, ¿no? No solamente en la producción, pero también con el vecindario. Por ejemplo, las textiles vendían directamente a precio costo, o las que producían alimentos. Ahí habían ferias populares alimentadas por el cordón industrial, por ejemplo. Bueno, eso son cosas muy interesantes. Sobre los países del este, la URSS, terrible. Es decir, la respuesta, Allende hizo 2 viajes pidiendo casi de rodilla préstamos y le dieron una limosna y se fue deprimido a Santiago. Es decir, la URSS no quiso apoyar esa experiencia, pero realmente nada. No, estoy exagerando, muy poco. Hubo un buque, hubo un apoyo tecnológico para, por ejemplo, desalinización del agua, hubo algunas cosas, pero el momento de lo duro, es decir, Allende decía, nos están ahorcando el plano financiero. Todo el Club de París, los que controlan el crédito a nivel mundial, obviamente bloquearon todos los créditos. O sea, Allende dijo, la URSS nos tiene que apoyar, y ahí no tienen apoyo. China no hubo apoyo directo, pero sí Cuba. La solidaridad de Cuba estuvo en términos políticos, pero con efectos contrarios. No sé si conocen la historia. En el año 71 Fidel llega a Santiago, finalmente llega para un encuentro diplomático de 3 días y se quedó un mes. Y estuvo en todo el país, en donde llegaba, rellenaba estadios, las calles, pero eso generó una tensión muy grande en Chile. Y la derecha utilizó esa visita para decir, pueden ver, aquí viene el comunismo, etcétera, etcétera. Y Fidel sí, es muy interesante ver su conversación, en ese momento dijo, Salvador, lo que estás haciendo muy bien, pero te van a derrotar. Es decir, tienes que preparar el golpe para enfrentarlo. Y en este sentido Fidel aceptó muy bien sobre lo que venía. Y esta conversación la cita Kissinger, además. Claro, sí. El enemigo. De hecho, incluso Fidel cuando volvió a Cuba siguió diciendo lo mismo. La experiencia chilena es muy interesante, pero va a ser derrotada si no hay elementos de autodefensa. La batalla de Chile y la espiral, le aconsejo verlo, tiene un potencial todavía tremendo, es muy moderno el documental. La espiral de Matelar, que explica la organización del golpe de Estado y el apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado, estuvo vetada en Chile hasta hace 3 años. Solamente hace 3 años apareció, está distribuido en Chile. Lo pueden encontrar en internet, la espiral. Los mapuche, bueno, yo trabajé en lo urbano, pero obviamente en el campo del sur
ahí se arma una dinámica interesante a nivel del MIR en particular. El problema de la izquierda marxista, leninista, ortodoxa de la época es que ve a los mapuche como campesinos pobres. Y punto. Su lengua, su identidad, muy bonito, pero no, son campesinos pobres. Y entonces lee la realidad a través de eso, reforma agraria. Con los mapuche ellos tienen reivindicaciones nacionales, y eso la izquierda no lo supo leer. Pero sí, el MIR, algunos militantes del MIR, relatos muy bonitos, que pasaron semanas en las comunidades, vuelven al comité central o vuelven a la dirección de Concepción y le dicen, no, tenemos un problema, no entendimos lo que es la reivindicación del mapuche. Ellos comienzan a hacer un proceso diciendo, también hay un problema de dominación nacional ahí, que tenemos que tratar. O sea, ahí comienza a hacerse un ligazón, pero que fue aplastado por el golpe. Pero los jóvenes miristas sí se metieron en las comunidades y ayudaron mucho a la reforma agraria desde los mapuche con los mapuche. Los jóvenes universidades centrales en el proceso incluso fueron centrales para ayudar en las tomas de fábrica, porque en muchos casos los ingenieros, los cuadros, cuando se tomaba la fábrica, ellos se iban de la casa, no querían participar. O sea, había jóvenes militantes que venían de las universidades para suplir y ayudar técnicamente a poner en marcha el sistema de cogestión que propuso Allende con la CUT. O sea, los universitarios fueron muy importantes, a veces con sus problemas, es decir, venían con cierta arrogancia pequeña burguesa, con su saber, a decir a los obreros lo que tenían que hacer. Y tengo relatos sobre eso, sobre cierta arrogancia de clase. Sobre el control de la burocratización, hay lo mismo, muchos problemas, pero tentativas, ¿no? Hubo comité de producción, por ejemplo, para intentar controlar el consejo de administración donde había cogestión entre el Estado y delegados de la Asamblea de Trabajadores. Y bueno, respondiendo a Ana, para terminar, bueno, lo que queda de la experiencia, lo que a mí me motivó fue primero eso, recolectar testimonios. Sobre todo que hay muchos compañeros que ahora están muy viejitos y muchos que están muertos. De hecho, tengo otro libro que se publicó en el 2004 en Chile, que es una historia oral del poder popular. Y son 20 testimonios íntegros. Y sobre los 20, hay más de la mitad que ya no están. O sea, hay cierta urgencia de rescate de la memoria sobre toda esa experiencia, porque queda mucho por rescatar. Pero yo creo que queda una memoria profunda de esa experiencia. De hecho, tú cuando estés en Chile, puedes ver las marchas y todo, siempre vuelve esa memoria. La figura de Allende, la figura de Miguel Enríquez, los colores rojos y negros del MIR, no lo pudieron aplastar, a pesar de todo, de la tortura, de la dictadura. Se queda, pero respondiendo también a otra pregunta sobre el salto de conciencia y sus pérdidas. La pérdida fue el aplastamiento más que la pérdida. Es decir, se aplastó de manera calculada, casi científica, todas las experiencias del poder popular. Y eso significó lo que dije, tortura, exilio, cárcel política. Por ejemplo, hubo un proceso de lo que llaman los exonerados. Son miles de dirigentes sindicales y de militantes fueron expulsados de su trabajo. Y después estaban en lista negra de la dictadura y ya no podían trabajar. O sea, muchos de ellos tuvieron que transformarse en trabajadores independientes porque ya no podían trabajar. Y fue un trabajo muy sistemático de destrucción, ¿no?, del movimiento obrero y la izquierda. Y termino sobre el Frente Amplio, que es una tentativa de reorganización hoy en el Chile neoliberal de una izquierda que sea independiente, autónoma de las coaliciones que gobernaron el país desde la transición, desde el fin de la dictadura. Es una tentativa, yo creo, muy interesante, pero que nace con cantidad de problemas que da un poco de miedo. ¿Me estás filmando? Con cantidad de problemas incluso estratégicos, yo creo, porque ya ellos, es muy valioso intentar unir lo que estaba fragmentado, enfrentar lo que es la concertación, que gestionó el modelo durante 20 años, y la derecha obviamente, pero con los defectos
de una fuerza ya muy institucionalizada. Es decir, se metieron inmediatamente a la repartición de los distritos, de los diputados, y con muchos conflictos antes mismo de tener una fuerza acumulada desde abajo. O sea, yo veo ahí un problema grande, es decir, casi lo hicieron al revés, con la apuesta que la participación electoral iba a dar superficie, por cierto, superficie mediática, incluso batallar por la presidencial, lo que están logrando con la candidata independiente. Pero también con todos los problemas que significa si no tienes una fuerza social acumulada en lo territorial, en lo sindical, en lo estudiantil sí lo tienen, pues que ganes diputados, pero estos diputados, ¿quién los va a controlar? Y cuando veo la cantidad de problemas que ya tienen antes de tener al diputado electo, complicado, digamos. O sea, ahí experiencia chilena, creo. Y es verdad que a veces también nos sentimos muy lejos de esta discusión, pero el tema de las Fuerzas Armadas y más allá de la violencia política, ¿no? Un tema complejo, pero que no podemos evacuar siempre. Es decir, sobre todo en nuestras sociedades donde los ejércitos pueden ser profesionales, ¿cómo enfrentamos ese tema? ¿Y cuál es el papel posible de esas Fuerzas Armadas en un momento de tensión y de enfrentamiento de clase muy agudos? Y justamente sobre el trabajo político en las Fuerzas Armadas, el MIR hizo un trabajo político en las Fuerzas Armadas, incipiente, pero insistió, el trabajo en F, lo llamaban, Fuerzas Armadas, pensando que era central justamente y además se adecuaba con su propia orientación. Es decir, ellos pensaban que había que organizarse, armarse para enfrentar un golpe de Estado y que eso necesitaba el apoyo de los soldados y los suboficiales. Y ahí está el problema de toda la izquierda chilena, es que este trabajo fue incipiente y sobre todo hegemonizado con la idea que las Fuerzas Armadas en su mayoría iba a respetar el sufragio universal y la negociación a nivel del Parlamento. El propio MIR, ya lo dije, el día del golpe ya había enterrado sus armas incluso, pensando que se iba a recanalizar el conflicto a través del referéndum por parte de Allende. Eso no quita que el PC tenía pensado, el PC tenía un aparato político-militar. De hecho, el principal aparato político-militar de la izquierda en la época era el del PC. Era el principal partido de la izquierda, era mucho más contundente que el propio aparato del MIR. Pero todos pensaban este aparato como un aparato semi-profesionalizado, MIR incluido. Es decir, no había difusión de este posible enfrentamiento hacia el movimiento popular, para nada. El MIR estaba organizado en grupos políticos militares, que era un grupito muy profesionalizado, pero que no tenía inserción, digamos, popular. Hay un historiador que intentó calcular cuál era el tiempo de fuego de la izquierda en el momento del golpe, es decir, cuánto tiempo podían aguantar si hubiesen sacado todo lo que tenían y tirado todo lo que tenían, y habían algunas horas. Entonces, claro, concretamente no podían enfrentar un golpe solo. Ahí está el problema de la alianza con las Fuerzas Armadas, los legalistas y allendistas de la izquierda, y también de la preparación o no del golpe, y en este caso no hubo preparación del golpe en los cordones y en los sectores populares. Desde hoy día yo creo que las coordenadas igual son diferentes, es decir, no estamos en el mismo contexto. Pero eso no quita que cómo pensamos ese problema, que es bien concreto y bien denso. Lo mismo con la policía. Por ejemplo, ¿qué trabajo político tenemos hoy hacia los sectores de la policía? Bueno, por lo menos en Francia el NPA oficialmente por lo menos lo tiene y el menos que no. Aparte de, como en la época, ¿qué decía la izquierda chilena? Soldados, eres hijo del pueblo. No tienes que matar a tus hermanos o a tus hijos. Sobre la relación MIR-PS, más pasó el tiempo, más fue una relación cercana. Incluso cuando llega el año 73, hay parlamentarias y a nivel de Santiago el MIR decide apoyar a Altamirano
el secretario general del PS. O sea, ahí hubo acercamientos importantes. Y lo mismo en los cordones industriales. Se intentó armar lo que se llamó el polo revolucionario, para enfrentar el polo reformista. Pero sin que se lograse ser más que colaboraciones puntuales. Y termino con eso, el debate comandos o cordones. La gran obsesión del MIR en ese momento es los comandos comunales, que correspondía a su teoría del poder popular, que era en un comando comunal territorial, una comuna, juntar juventud, pobres de la ciudad y obreros. Y como los cordones surgen por fuera de este esquema, incluso por fuera de donde tiene más influencia el MIR, no le encajaba muy bien, digamos, el cordón industrial. Entonces, siempre el MIR tuvo una actitud de... no le dio la prioridad a los cordones industriales. Y yo creo que fue un error táctico muy importante eso. No entendió que los cordones industriales en ese momento era el sector más avanzado del poder popular. Él seguía diciendo, sí, pero los cordones industriales tienen que incluirse dentro del esquema de la CUT, porque nosotros queremos crear los comandos comunales, que concretamente tenían un poco de existencia de carne, digamos. Y ahí hubo un error, yo creo, táctico. Lo que explica que hay un debate bastante famoso con el PC y el PS, en que incluso el representante del MIR, un foro, dice, pero estoy de acuerdo con el compañero del PC en contra del militante del PS, que él dice, cordones sociales. Y el compañero del MIR dice, no, no hay que poner el foco ahí. Y ahí yo creo que hay un error que es más de carácter táctico. Y termino, la experiencia española no aparece en los debates, así de simple. Es un marxismo muy leninista que influye en ese momento. De hecho, es un marxismo muy poco latinoamericano también. En las discusiones no aparecen ni Mariátegui ni otros autores. Marta Hanecker había importado el altuserianismo, a veces un marxismo Luis Vitale no lo saca tampoco. No. Es decir, las teorías sobre la transición, las teorías más trotskistas que importa a Vitale no incorpora el debate de la Revolución Española. Eso sí, Vitale tuvo después la gran ventaja de intentar latinoamericanizar la historia. Eso fue la fuerza de mucho Vitale. Pero en los debates no aparece lo que, como dice Lowell en la prefacio, ¿no? De retomar el debate español. Y bueno, termino con eso diciendo que los libros es para comprarlos, diciendo que no tengo ninguna ventaja material en la venta de estos libros, todos van a Silone, y Silone intenta autogestionar este proyecto, así que es importante. Sí, yo tengo una última pregunta, ¿vale? Sí, tengo una última pregunta. Siempre hay una última, siempre hay una última. Sí, además que ha pasado como, bueno, ni siquiera se ha mencionado, ¿no? Entonces, lo noto a faltar, exactamente, ¿no? ¿Qué papel jugaron las mujeres? Si estaban organizadas, qué nivel de organización tenían, a nivel de fábrica, a nivel de los partidos que estaban, o incluso, ¿no?, en los barrios. Porque es que si se han visto en la foto que asistían a las manifestaciones, pero en ningún momento, ¿no?, se habla de... Sí, lo mencioné. Bueno, sí lo han mencionado, pero no, tampoco se ha llegado, ¿no?, un poco a traducir en realidad, ¿no? Siempre se hablaba, ¿no?, de los hombres y tal, y si hubo algunas mujeres así como más que lideraran cierta lucha. Entonces, claro, como dije, el papel de la mujer es muy importante a nivel del abastecimiento del barrio. Pero el gran problema es que el universo sindical obrero y las direcciones de los cordones son totalmente machista-leninista. Es decir, hay una hegemonía Lo suponía. Masculina. De hecho, para hacer mi trabajo me ha costado mucho poder entrevistar a las mujeres. Y batallado. Es decir, siempre era de hombre en hombre. Y eso es una contradicción inmensa, porque en las fábricas textiles, por ejemplo, las trabajadoras en su inmensa mayoría son mujeres, pero las direcciones sindicales en su inmensa mayoría son masculinas. Entonces ahí cruza todo ese poder popular un problema de patriarcado feroz, digamos.
cuando las mujeres son centrales como trabajadoras y además son centrales en la organización de todo lo que es el poder popular en torno al abastecimiento. Y muy a menudo son ellas además que hacen el ligazón entre la producción y la vida cotidiana. Por ejemplo, en el campamento Nueva La Habana, son ellas que organizan lo que se llama las ollas comunes, cuando haya huelga, ahí organizan ellas para aguantar la huelga. Son ellas que organizan el campamento, son ellas que organizan la asamblea, pero hay una distancia entre dirección sindical, dirección partidaria y el papel de la mujer que siempre está, digamos, abajo. Ahí hay una dominación patriarcal que no se ha roto para nada, que se ha reproducido, digamos, dentro del poder popular. Y que es un problema claro.